Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a revisar contenidos de contratación administrativa, un tema bastante denso, pero que acá lo vamos a tratar de ver de una forma más simple, para que cualquier estudiante de derecho o quien tenga interés de cómo funciona la administración pública cuando compra, contrata o presta servicios pueda entenderlo sin sufrir en el intento como he sufrido yo. Si este tipo de contenido te sirve para estudiar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentar qué otros temas te gustaría que preparemos en los próximos videos. ¿Qué entendemos por contratación pública? Nos referimos a la forma en que el Estado compra bienes, contrata servicios o ejecuta obras a través de procedimientos que están totalmente regulados. La lógica es bien simple. Si se usan recursos públicos, las reglas deben ser transparentes, abiertas a la competencia y con igualdad para todos los proveedores. La idea es que el Estado obtenga una buena combinación entre calidad y precio, y que cualquier persona pueda revisar cómo se gastan estos fondos. En nuestro país, todo esto se concentra en el mercado público. Dentro del sistema de chilecompra.cl, ahí participan ministerios, municipios, hospitales, fuerzas armadas y un montón de instituciones que generan más de 1,5 millones de contratos al año. Es un mercado enorme, donde compiten más de 100.000 empresas que ofertan para adjudicarse compras del Estado. Hagamos un poco de historia. Para entender cómo funciona la contratación pública hoy, vale la pena mirar lo que pasó en el 2003. Ese año el país impulsó una reforma profunda al mercado de compras públicas. ¿Qué buscaba el gobierno? Tres cosas: mayor transparencia, mejor acceso para los proveedores y procesos más eficientes. La idea era modernizar completamente la forma en que el Estado contrataba bienes y servicios. Todo esto terminó plasmado en la Ley 19.886, conocida por todos como la Ley de Compras Públicas. Desde ahí en adelante, el sistema cambió su estructura, se ordenó y quedó con reglas más claras y ordenadas para todos los actores. Nueva institucionalidad en la contratación pública. Después de la reforma del 2003, la contratación pública dejó de ser un conjunto disperso de prácticas y pasó a operar con reglas claras, uniformes y apoyadas en tecnología. El objetivo era que el sistema fuera más transparente y más fácil de fiscalizar. La Ley 19.886 terminó creando una institucionalidad completa. Primero, se instauró la Dirección de Compras y Contratación Pública, conocida como Chile Compra, que hoy es la encargada de regular y operar todo el mercado. También se creó el sistema de convenios marco, que funciona como catálogos electrónicos para compras rápidas. Se levantó la plataforma Mercado Público, donde se publican y gestionan casi todas las licitaciones del Estado. Para resolver conflictos en esta materia, se estableció un tribunal especializado, el Tribunal de Contratación Pública. Y además se creó el registro de proveedores, que permite identificar a quienes están habilitados para contratar con el Estado. Con este modelo, cualquier proveedor puede acceder gratuitamente a las oportunidades de negocio asociadas a bienes y servicios para la administración pública. Todo queda visible en línea. Instituciones creadas por la Ley 19.886. Esta ley no solo modernizó las compras públicas, sino que también creó una institucionalidad completa para que el sistema funcionara de forma transparente y ordenada. Se estableció el Tribunal de Contratación Pública, encargado de revisar impugnaciones dentro de los procedimientos. También se creó Chile Compra, que administra y regula todo el sistema. A eso se suma el mercado público, donde se publican y gestionan las compras, y el registro de proveedores, que identifica a quienes están habilitados para contratar con el Estado. Denuncias ante la Dirección de Compras y Uso de Mercado Público. Cuando alguien detecta un problema en un proceso de compra, puede acudir a la Dirección de Compras. Un particular puede pedir mediación, un pronunciamiento e incluso formular denuncias a la Contraloría. En cambio, las instituciones públicas solo pueden hacer consultas para recibir orientación que no es vinculante. Respecto del mercado público, todas las entidades sujetas a la Ley 19.886 están obligadas a usar esta plataforma.
Ahí se publican y gestionan las licitaciones y es administrada por Chile Compra. Si algo falla, los servicios deben ajustarse al funcionamiento del sistema igual que cualquier usuario. Instituciones relacionadas. Dentro del sistema de compras públicas hay dos instituciones claves. Primero, el registro de proveedores del Estado. Es un registro electrónico oficial administrado por la Dirección de Compras. La lista de proveedores inscritos es pública, pero la información legal y económica solo la pueden revisar los servicios públicos. Segundo, el Tribunal de Contratación Pública. Este tribunal conoce reclamaciones por actos u omisiones ilegales o arbitrarias en los procesos de contratación. Con la reforma del 2024, también puede revisar problemas ocurridos durante la ejecución del contrato o su eventual nulidad. Eso sí, no puede fijar indemnizaciones. Esquema de la contratación pública. El mercado público funciona como un gran punto de encuentro. Por un lado, están las empresas y organizaciones que ofrecen bienes y servicios. Por el otro, los organismos del Estado que los necesitan. Todo esto opera dentro de plataformas digitales como Mercado Público y Chile Proveedores y se sostiene gracias a tecnología, políticas claras y un marco regulatorio que ordena el proceso. Normas que regulan la contratación pública. Cuando hablamos de compras públicas, no estamos frente a un solo cuerpo normativo. Es un sistema construido sobre varias capas, leyes, reglamentos, directivas y los dictámenes de Contraloría. Todo esto ordena cómo debe comprar el Estado, desde las reglas generales hasta los detalles de ejecución en cada servicio. Principios esenciales de la contratación administrativa. Antes de entrar en cada principio, veamos el panorama completo. La contratación administrativa en nuestro país se sostiene sobre un conjunto de principios que orientan cómo deben actuar los organismos públicos cuando compran o contratan. Son 14 y van desde la uniformidad a la flexibilidad, hasta la probidad, la igualdad entre los oferentes y la competencia. Estos principios están presentes en todo el proceso y sirven como guía para asegurar que el Estado actúe correctamente y dentro del marco del ordenamiento jurídico. Uniformidad. Este principio asegura que todos los organismos públicos siguen las mismas reglas al comprar o contratar. La idea es evitar diferencias injustificadas. El procedimiento es el mismo para un ministerio, una municipalidad u un hospital, salvo ajustes propios del tipo de contratación. Flexibilidad. Permite que los organismos no queden atrapados en un solo camino. Aunque la regla general es la licitación pública, la ley abre puertas a procedimientos excepcionales que permiten actuar con mayor rapidez o de manera más directa cuando las situaciones lo justifican. No es libertad absoluta, es flexibilidad dentro de los márgenes legales. Publicidad y transparencia. Este es uno de los principios más importantes de la contratación pública. La idea es muy simple. Todo debe quedar a la vista. Las bases, las ofertas, las evaluaciones y la adjudicación tienen que estar disponibles en un sistema público y gratuito, para que cualquiera pueda revisarlo. Si un servicio omite información o realiza etapas de manera presencial sin justificación, rompe este principio. Virtualidad. La contratación administrativa funciona, por regla general, de manera completamente electrónica. El principio de virtualidad asegura que cualquier oferente pueda participar sin necesidad de estar físicamente en el servicio, incluso desde otro país. Solo en casos muy puntuales se aceptan antecedentes físicos. Cuando un organismo exige entregar documentos en papel o recibir ofertas presencialmente, sin que el reglamento lo permita, está vulnerando este principio. Valor por dinero, eficiencia, eficacia y economía. Este principio busca que el Estado use bien sus recursos. No se trata solo de gastar menos, sino de obtener la mejor relación entre calidad y precio. Por eso la ley permite distintos procedimientos: licitación, trato directo, compras por catálogo, entre otros, para que cada institución elija el camino más eficiente. Este principio se vulnera cuando hay mala planificación, trámites inútiles o cuando se termina pagando de más por bienes o servicios que pudieron costar menos. Control.
Este principio asegura que las decisiones en contratación pública no queden al arbitrio del servicio. Primero, cada organismo debe revisar sus propios actos, pero además la Contraloría ejerce control externo mediante la toma de razón, dictámenes y revisión de cuentas. También existe control jerárquico dentro de la administración y control jurisdiccional, donde interviene el Tribunal de Contratación Pública o incluso los tribunales ordinarios. Es una red de controles para evitar irregularidades. No formalización. Este principio exige que el procedimiento sea simple. La administración no se puede llenar de requisitos o trámites que no sirvan para nada. Las formalidades se aceptan solo cuando son esenciales para dejar constancia de lo actuado o para evitar perjuicios. Todo lo demás sobra. Cuando un servicio exige documentos o pasos que no tienen sentido dentro del proceso licitatorio, vulnera este principio. Legalidad o juridicidad también. Este principio es un principio madre porque ningún organismo puede actuar fuera del ordenamiento jurídico. Todo lo que haga la administración en materia de compras, bases, evaluaciones, adjudicaciones, actos posteriores, etc., debe estar amarrado a la ley. No hay espacio para inventar requisitos, condiciones o procedimientos que no estén permitidos. Cuando unas bases incluyen exigencias ilegales o contrarias a la normativa, se infringe directamente este principio. Idoneidad del contratista. Este principio asegura que el Estado contrate con proveedores que realmente puedan cumplir. Aunque cualquier persona, chilena o extranjera, puede participar, debe acreditar que tiene la capacidad técnica y financiera para ejecutar el contrato. El reglamento establece que esa idoneidad se acredite principalmente a través del registro de proveedores. Si un servicio adjudica a alguien que no cumple con esos requisitos, vulnera este principio. Estricta sujeción a las bases. Las bases son la constitución del proceso de contratación. Tanto los oferentes como el propio servicio deben ceñirse exactamente a lo que ellas establecen. No se pueden inventar criterios nuevos a mitad del camino, ni exigir requisitos que no están escritos. Si eso ocurre, se vulnera este principio y la licitación puede ser impugnada. Igualdad de los oferentes, bases no discriminatorias. La igualdad de los oferentes significa que, si dos personas están en la misma situación y cumplen los requisitos para contratar con el Estado, la institución no puede favorecer a uno y excluir a otro sin una razón válida. Todos son potenciales contratantes y las bases deben ser neutras, sin requisitos inventados o arbitrarios. Cuando se toman decisiones distintas frente a hechos iguales, o se ponen condiciones que no tienen justificación técnica, este principio se rompe inmediatamente. Libre acceso a las licitaciones o libre concurrencia de los oferentes. Este principio asegura que cualquier proveedor que cumpla las condiciones mínimas pueda participar en una licitación. La idea es que el Estado no cierre el proceso a unos pocos ni establezca trabas que no tengan justificación. Mientras más oferentes compiten, mejor es el resultado para la administración. Competencia o competitividad. Este principio busca que participen todos los proveedores que sea posible. Mientras más compiten, mejores condiciones obtiene la administración. Las bases no pueden estar diseñadas para que solo una empresa calce, a menos que sea realmente inevitable. También implica publicar bienes. Probidad. El principio de probidad exige que quienes trabajan en la administración actúen con rectitud, pensando en el interés público y no en conveniencias personales. Significa tomar decisiones limpias, sin favoritismos, sin beneficios ocultos y sin mezclar intereses privados con el cargo. Es uno de los pilares del actual estatal. Ley número 19.886 y su ámbito de aplicación. Antes de meternos en los detalles, partamos por lo esencial. ¿De qué se hace cargo esta ley? La Ley 19.886 regula cómo el Estado compra bienes y contrata servicios, es decir, fija las reglas generales para que los organismos públicos puedan adquirir lo que necesitan, desde papel hasta servicios altamente especializados. Y algo importante,
Esta ley se aplica en todo el territorio y obliga a la administración del Estado en sus procesos de contratación. Ámbito subjetivo. Ahora veamos quiénes deben aplicar esta ley. La ley 19.886 obliga a prácticamente toda la administración del Estado, ministerios, servicios públicos, municipalidades, gobiernos regionales y también a las Fuerzas Armadas y de orden cuando compran bienes o contratan servicios. Además, alcanza a empresas públicas y sociedades donde el Estado tenga participación mayoritaria y a organismos autónomos como la Contraloría o el Banco Central. En resumen, si manejan recursos públicos para contratar bienes o servicios, quedan dentro de ello. Ámbito objetivo. Ahora que ya sabemos quiénes están obligados a usar la ley, pasemos a ver lo que regula. La ley 19.886 se centra en dos grandes tipos de contratos, los de suministro y los de prestación de servicios. Además, fija cómo deben llevarse a cabo los procedimientos de contratación, desde la licitación pública, que es la regla general, hasta las alternativas excepcionales como la licitación privada, el trato directo o los convenios marco. También regula toda la gestión del contrato, las bases, cómo se evalúa, cómo se adjudica y cómo debe ejecutarse. Ámbito negativo de aplicación. Así como la ley define qué regula, también deja claro lo que queda fuera. La ley 19.886 no se aplica a las obras públicas, que tienen su propia normativa, ni a las concesiones. Tampoco regula contrataciones de personal, compras reservadas por razones de seguridad, ni las operaciones que se realizan entre servicios públicos. Cuando una contratación no cae dentro del ámbito de la ley, se aplican normas generales como la Ley 18.575 y la Ley 19.880. Reforma 2024. Nuevas facultades del Tribunal de Contratación Pública. Con la reforma que empezó a regir el 31 de diciembre del 2024, el Tribunal de Contratación Pública dejó de ser un órgano que solo revisaba lo que pasaba antes de adjudicar. Ahora también puede revisar lo que ocurre durante la ejecución del contrato e incluso analizar la nulidad del contrato administrativo. Eso sí, esto tiene un límite bien marcado. El tribunal no puede indemnizar, porque no es un tribunal civil. Su trabajo sigue siendo declarar si hubo actos ilegales o arbitrarios, pero su campo de acción es mucho más amplio que antes. Impacto práctico para organismos públicos y proveedores. La reforma del 2024 cambió el terreno de juego. Para los organismos públicos, significa que ya no basta con manejar bien la licitación. Ahora toda la ejecución del contrato puede ser revisada por el tribunal. Por eso, cada decisión, cada modificación y cada instrucción al proveedor debe estar bien fundamentada. Para los proveedores, en cambio, se abrió una ventana importante. Si antes solo podían reclamar por problemas en la licitación, ahora también pueden reclamar por actos arbitrarios mientras cumplen el contrato. Esto da más transparencia y más equilibrio entre el Estado y quienes le venden. Cambios estructurales en el sistema de compras. La reforma del 2024 no fue un cambio cosmético, ordenó de manera profunda el sistema de compras públicas. Se hicieron ajustes para modernizar el modelo, fortalecer a las instituciones que intervienen y aumentar los estándares de transparencia. Se amplió el rol del tribunal, se actualizaron reglas sobre cómo se ejecutan los contratos y se reforzó la supervisión sobre las bases y los procedimientos. La idea es que las compras del Estado sean más claras, más eficientes y menos discrecionales. Áreas donde se aplicaron los cambios estructurales. Estos cambios no se enfocaron en un solo punto, sino que atravesaron todo el ciclo de la contratación. Se ajustaron las reglas de la licitación, se incorporó control más fuerte durante la ejecución del contrato y se ampliaron las competencias del tribunal. También se endurecieron las exigencias sobre cómo deben redactarse las bases y se reforzaron los mecanismos de transparencia para que las compras sean más visibles y más comparables. Cambios en la fase de licitación. La reforma también ajustó de manera importante la fase de licitación.
Hoy, las bases deben ser más claras, más objetivas y no pueden contener requisitos arbitrarios. Además, se exige más publicidad y trazabilidad, lo que significa que cada decisión debe quedar bien registrada y bien explicada. El proceso de evaluación también se vuelve más transparente. La administración tiene que justificar por qué elige a un proveedor y no a otro. Esos criterios deben estar definidos desde el principio. Cambios en la ejecución del contrato. Uno de los cambios más importantes de la reforma aparece en la etapa de ejecución. Antes, esta fase quedaba prácticamente en manos del servicio y era difícil reclamar si ocurría algo arbitrario. Hoy, las decisiones que se toman después de adjudicar, como modificaciones, instrucciones, ampliaciones o restricciones, deben estar bien justificadas y ajustarse estrictamente a derecho. Además, estas actuaciones pueden ser revisadas por el Tribunal de Contratación Pública. Eso obliga a los organismos a documentar todo y actuar con más cuidado, porque ya no es tierra de nadie. Nuevas obligaciones de los organismos públicos. La reforma del 2024 también aprieta las tuercas sobre las obligaciones de los servicios públicos. La idea es que los procesos sean más profesionales, más planificados y mucho más transparentes. Primero, los funcionarios que gestionan compras deben acreditar conocimientos mínimos. Ya no basta con alguien del área administrativa, ahora se exigen competencias formales. Segundo, los servicios tienen que publicar un plan anual de compras para que los proveedores sepan con anticipación qué se va a contratar. Tercero, cada decisión, desde la elaboración de las bases hasta la ejecución del contrato, tiene que estar documentada y fundada. Y todo esto queda sujeto a reportes periódicos, auditorías y revisión por parte de Contraloría y Chilecompra. Es un sistema más apretado y menos improvisado. Nuevos mecanismos de transparencia y trazabilidad. La reforma del 2024 introduce mucha tecnología para asegurar que cualquier proceso de compra pueda seguirse paso a paso. Primero, se crea una plataforma de datos abiertos donde se podrán revisar bases, ofertas, adjudicaciones, contratos y modificaciones, todo en un mismo lugar. Además, se establece una bitácora electrónica obligatoria. Ahí quedan registradas todas las decisiones, quién las tomó, cuándo y por qué. Eso permite tener un historial completo y público del proceso, incluyendo cambios en las bases, aclaraciones, ampliaciones de plazo y cualquier ajuste. El sistema también genera alertas automáticas cada vez que se modifica algo relevante. ¿Para qué? Para que los proveedores no se enteren demasiado tarde. La idea es que nadie pueda mover piezas bajo la mesa. Nuevos tipos de procedimientos de contratación. La reforma del 2024 actualiza y ordena los procedimientos de contratación. No inventa la rueda, pero sí le da mejor lógica al sistema. La licitación pública sigue siendo el mecanismo principal, pero ahora con reglas más claras sobre publicidad, plazos y evaluación. La licitación privada se mantiene, pero con causales más acotadas y justificadas. Ya no puede usarse como un atajo para evitar la competencia. El trato directo también cambia, se redefine, se limita y se exige justificarlo con mayor detalle. Aparecen las compras ágiles, pensadas para montos más bajos y necesidades rápidas, con menos burocracia pero manteniendo trazabilidad. Y los convenios marco reciben ajustes importantes para evitar abusos y mejorar la calidad de los proveedores. Todo esto viene acompañado de nuevos umbrales y nuevas causales para elegir un procedimiento u otro, lo que obliga a las entidades a fundamentar mejor sus decisiones. Fortalecimiento del control y fiscalización. La reforma del 2024 endurece la supervisión del sistema de compras. La Contraloría ahora tiene más herramientas para revisar cómo se licita, cómo se adjudica y cómo se ejecutan los contratos. No solo mira el documento o los papeles, puede seguir la trazabilidad completa del proceso. Chile Compra también pasa a tener un rol más fuerte. No solo administra mercado público, ahora supervisa, dicta directrices obligatorias y puede requerir ajustes cuando vea irregularidades o incumplimientos.
Además, se exige que todos los procesos queden documentados: decisiones, informes, fundamentos y comunicaciones. Mientras más transparente sea el procedimiento, menos espacio queda para arbitrariedades, trato directo injustificado o favoritismos en licitaciones privadas. Profesionalización y nuevas exigencias para compradores públicos. La reforma del 2024 exige que los funcionarios que gestionan compras públicas ya no sean improvisados. Ahora deben demostrar conocimientos técnicos en contratación, planificación y evaluación, y tienen la obligación de capacitarse de forma periódica. También se refuerza la responsabilidad. Cada decisión debe estar fundamentada y registrada. Esto eleva el estándar profesional del comprador público y reduce errores, arbitrariedades o decisiones basadas solo en experiencias prácticas. Nuevas reglas de ejecución contractual y trazabilidad obligatoria. Este último cambio de la reforma del 2024 es uno de los más relevantes. La ejecución del contrato deja de ser un terreno sin control. Ahora, cada instrucción, cada cambio y cada actuación debe quedar registrada y fundamentada. Las modificaciones contractuales tienen que ajustarse a las bases y al contrato original, y deben registrarse en la bitácora. Las instrucciones al proveedor ya no pueden darse por teléfono ni informalmente. Todo debe quedar por escrito. Además, toda la ejecución queda trazable. La bitácora electrónica registra fechas, responsables y fundamentos. Y si ocurre un acto ilegal o arbitrario, el tribunal puede revisarlo, aunque no puede ordenar indemnizaciones. Esto obliga a los organismos públicos a actuar con orden y transparencia durante toda la vida del contrato. Requisitos para contratar con la Administración del Estado. Artículo 4 de la Ley 19.886. Para contratar con el Estado, esta ley parte estableciendo un mínimo común. Puede hacerlo personas naturales o jurídicas, sean chilenas o extranjeras, siempre que tengan la idoneidad técnica y la situación financiera adecuada. Además, la ley exige que el proveedor no esté afecto a inhabilidades recientes como prácticas antisindicales, vulneración de derechos fundamentales o delitos concursales de los 2 años previos. Es un filtro básico que busca asegurar que el Estado contrate con proveedores confiables y que cumplan la ley. Artículo 16, Ley 19.886. El registro de proveedores es un requisito básico para contratar con el Estado. Todas las empresas y personas que quieran participar en licitaciones deben inscribirse y entregar información legal, societaria y financiera. Con la reforma, además, hay que identificar al beneficiario final, que es quien realmente controla o recibe beneficios de la empresa. Este registro no es estático. Cada proveedor debe mantenerlo actualizado. Si cambia un socio, un representante o la estructura de propiedad, tiene que informarlo. La lógica es bien sencilla. El Estado debe saber con quién contrata y bajo qué condiciones, y este registro permite transparencia y control en ese proceso. Beneficiario final. El concepto de beneficiario final se incorporó para transparentar quién está realmente detrás de cada empresa que contrata con el Estado. No basta con saber quién figura en el papel como socio o representante legal. Lo importante es identificar a la persona natural que controla la empresa o recibe los beneficios económicos de su actividad. La ley exige que este beneficiario final se informe en el registro de proveedores, especialmente cuando existe una participación directa o indirecta igual o superior al 10%. Si la estructura societaria cambia, el proveedor está obligado a actualizar esa información. El objetivo es muy simple: evitar opacidad en las contrataciones y asegurar que el Estado conozca quién ejerce control efectivo dentro de la empresa contratante. Proveedores con deudas laborales y previsionales. La ley establece un régimen estricto para los proveedores que tengan deudas laborales o previsionales. Si una empresa contratada por el Estado presenta morosidades, el servicio está obligado a retener los pagos y destinarlos directamente al pago de sueldos o cotizaciones impagas. La empresa tiene un plazo máximo de 6 meses para regularizar su situación. Si no lo hace, el contrato puede terminarse por incumplimiento. Además,
Mientras mantenga estas deudas, el proveedor no puede adjudicarse nuevas licitaciones. La idea es que ninguna empresa pueda contratar con el Estado si no cumple primero con sus trabajadores. Restricciones adicionales del artículo 4 de la Ley 19.886. El artículo 4 no solo señala a quién puede contratar con el Estado, sino que además establece reglas generales sobre cómo deben entenderse estos contratos. Primero, fija la supletoriedad. Rige el derecho público, y solo cuando éste no resuelva, se aplica el derecho privado. También impone la buena fe contractual, que atraviesa toda la relación entre el proveedor y la administración, desde la licitación hasta la ejecución del contrato. Estos contratos son siempre a título oneroso, lo que significa que ambas partes asumen obligaciones recíprocas y su interpretación se realiza conforme al Código Civil, pero solo en aquello que sea compatible con la naturaleza administrativa del contrato. En términos simples, estas reglas recuerdan que, en la contratación pública, el interés general prima sobre cualquier ventaja particular. Prohibiciones por parentesco y participación societaria. La ley establece prohibiciones estrictas cuando existe parentesco o participación societaria que pueda generar un conflicto de interés. Si un proveedor tiene parentesco cercano con autoridades o funcionarios del servicio que está licitando, esa empresa no puede contratar. Esta regla se aplica generalmente hasta el segundo grado, para evitar influencias indebidas. También está prohibido que un funcionario del mismo organismo tenga una participación superior al 10% de una empresa que se presenta a una licitación. Si esto ocurre y no se declara, el contrato es nulo y el funcionario involucrado puede enfrentar responsabilidad administrativa. Todo esto responde a la idea central de probidad: evitar cualquier situación que pueda comprometer la imparcialidad de la contratación pública. Prohibición por delitos, prácticas antisindicales y libre competencia. La ley también establece prohibiciones vinculadas a condenas por prácticas ilegales o atentatorias contra los derechos fundamentales y la competencia. Si una empresa o su representante legal ha sido condenado por prácticas antisindicales o por vulneración de derechos fundamentales, queda inhabilitado para contratar en el Estado por un plazo de 2 años. Lo mismo ocurre con condenas por delitos concursales, que afectan la transparencia y la seriedad del mercado. En materia de libre competencia, una sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o de la Corte Suprema también genera inhabilidad. Finalmente, la Ley 20.393 establece responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si una empresa es condenada por estos delitos, queda imposibilitada de participar en cualquier proceso de contratación pública. Estas prohibiciones buscan asegurar que el Estado no contrate con empresas que tienen un historial de incumplimientos graves o conductas ilegales. Con esto terminamos el bloque de requisitos para contratar con el Estado. Vimos las condiciones básicas que debe cumplir cualquier proveedor, desde la idoneidad técnica y financiera, pasando por la inscripción en el registro de proveedores y la obligación de informar al beneficiario final, hasta las inhabilidades por prácticas antisindicales, delitos económicos, problemas de probidad o parentesco. Este es un filtro previo indispensable antes de entrar a los procedimientos de contratación propiamente tales. Ahora, una vez que el proveedor cumple todos estos requisitos, viene la etapa en la que la entidad pública debe preparar la contratación. Este proceso está regulado por el artículo 35 bis, incorporado por la reforma. Establece los pasos previos obligatorios antes de publicar una licitación. Preparación de la contratación administrativa. Artículo 35 bis. Determinación de la necesidad y verificación en convenio marco. El primer paso de la preparación de la contratación es definir con claridad cuál es la necesidad del organismo. No se trata solo de decir que se quiere comprar, sino de justificar por qué es necesario. Una vez definida la necesidad, la entidad debe revisar si ese bien o servicio está disponible en convenio marco. Si existe, tiene que usar ese mecanismo porque es la vía preferente. Si no está en convenio marco, el servicio debe fundamentar qué procedimiento ocupará: licitación pública, privada o trato directo, y esa decisión tiene que quedar registrada en el expediente.
Este paso ordena el proceso desde el comienzo y asegura que la contratación responda a una necesidad real y no a una improvisación. Elaboración del informe de justificación del procedimiento. El segundo paso de la preparación de la contratación consiste en elaborar un informe de justificación. Este informe explica por qué se eligió ese procedimiento y no otro. Si el servicio descarta usar convenio marco, debe justificarlo, y si opta por una licitación pública, privada o un trato directo, también debe fundamentar esa decisión. La idea es que no exista improvisación y que cada elección tenga un respaldo técnico y jurídico. Este informe queda en el expediente y permite que, si más adelante alguien revisa el proceso, se vea claramente de dónde salió cada decisión. Estudio de mercado y definición de especificaciones. El tercer paso en la preparación de la contratación es realizar un estudio de mercado. No basta con saber qué se necesita, hay que conocer qué ofrece realmente el mercado. El servicio debe analizar proveedores, precios, niveles de calidad y disponibilidad. Esto permite definir las especificaciones técnicas de manera realista, evitando pedir cosas inexistentes o desproporcionadas. El estudio de mercado también ayuda a ajustar las exigencias para que sean objetivas y alcanzables, reduciendo el riesgo de que la licitación quede desierta o termine favoreciendo a un solo proveedor sin justificación. En simple, este paso asegura que las bases se construyan sobre información concreta y no sobre suposiciones. Elaboración de las bases y documentos del proceso. El cuarto paso consiste en redactar las bases y todos los documentos que formarán parte del proceso de contratación. Aquí se plasma todo el trabajo previo, la necesidad, el estudio de mercado y la justificación del procedimiento. Las bases deben ser claras, coherentes y no pueden incluir requisitos arbitrarios o discriminatorios. También deben definir desde el inicio los criterios de evaluación y la forma en que se ponderarán las ofertas. Este es un punto importante de la contratación pública, porque unas bases mal hechas pueden afectar la libre concurrencia, generar controversias o incluso llevar a la nulidad del proceso. La reforma exige bases más sólidas, con criterios objetivos y ajustadas a lo que realmente existe en el mercado. Revisión interna y aprobación del proceso. El quinto paso es la revisión interna del proceso. Antes de publicar cualquier licitación, el organismo debe someter las bases y documentos a una revisión técnica, jurídica y presupuestaria. La revisión jurídica asegura que las bases se ajusten a la ley y no contengan cláusulas ilegales o discriminatorias. La revisión técnica verifica que las especificaciones sean coherentes con el estudio de mercado y la validación presupuestaria garantiza que exista disponibilidad real de recursos para financiar el contrato. Finalmente, la autoridad competente debe aprobar formalmente el proceso, dejando registro de esa aprobación en el expediente. Este paso cierra la fase de preparación y habilita el servicio para publicar la licitación en mercado público. Publicación y trazabilidad previa en el sistema electrónico. El último paso antes de publicar la licitación es cargar todos los documentos en el sistema electrónico de mercado público. Esto incluye las bases administrativas, las bases técnicas, el estudio de mercado, el informe de justificación y el acto de aprobación. Al subir los documentos, el sistema activa la bitácora electrónica, que dejará registro de cada actuación del proceso, aclaraciones, modificaciones, preguntas de los proveedores y cualquier decisión que tome el servicio. La publicación en la plataforma marca el inicio formal de la licitación y asegura la publicidad y trazabilidad del procedimiento. Desde este momento, todos los proveedores tienen acceso a la misma información y pueden competir en igualdad de condiciones. Con este paso se completa la etapa de preparación y comienza el proceso competitivo propiamente tal. Mecanismos de contratación. Visión general. El capítulo de mecanismos de contratación explica los distintos procedimientos que puede usar el Estado para adquirir bienes y servicios. Cada uno tiene un nivel distinto de publicidad, competencia y formalidad, y su elección depende de la naturaleza de la compra y de las causales que establece la ley.
La idea central es que el servicio público no elige libremente el mecanismo, está obligado a justificarlo y a ajustarse al que corresponda según el monto, la disponibilidad en convenio marco y las características de la necesidad. Estos mecanismos buscan equilibrar dos objetivos: asegurar competencia y transparencia y permitir que el Estado contrate de manera eficiente cuando las circunstancias cambian. Clasificación. La ley y el reglamento distinguen 5 mecanismos principales de contratación pública. La licitación pública es el procedimiento general y el que asegura el mayor nivel de competencia. La licitación privada y el trato directo son procedimientos excepcionales que solo pueden utilizarse cuando existen causales específicas que lo justifiquen. El convenio marco opera como un sistema prevalidado de proveedores y precios pensado para compras recurrentes o de alto volumen. Por último, la compra ágil es un mecanismo simplificado que permite adquisiciones más rápidas dentro de ciertos montos. Estos mecanismos forman el menú completo que tiene el Estado para contratar, y la elección correcta depende siempre del análisis previo que exige la ley. Objetivos y lógica de los mecanismos de contratación. La lógica de estos mecanismos es equilibrar tres elementos: transparencia, competencia y eficiencia. Cada procedimiento tiene un grado distinto de apertura al mercado, y la idea es que el mecanismo escogido permita obtener la mejor oferta posible sin sacrificar el cumplimiento de la ley. La licitación pública garantiza la máxima competencia. Los procedimientos excepcionales responden a situaciones específicas. El convenio marco facilita compras frecuentes y la compra ágil mejora la rapidez cuando los montos son reducidos. En el fondo, los mecanismos no son intercambiables. Cada uno existe para asegurar que el Estado pueda contratar de manera eficiente, pero sin perder transparencia ni igualdad entre los proveedores. Reglas generales para elegir. La elección del mecanismo de contratación no es discrecional, está regulada. Lo primero es verificar si lo que se necesita ya está disponible en convenio marco. Si existe, ese mecanismo debe usarse. Si no aplica, el organismo debe justificar por qué corresponde una licitación pública, una licitación privada o un trato directo, y esa causal debe estar prevista en la ley. El monto también importa, porque determina si procede una compra ágil, una licitación de menor cuantía o una licitación mayor. Finalmente, la decisión debe ser coherente con el estudio de mercado y debe resguardar siempre un mínimo de transparencia y competencia. Estas reglas obligan a que el mecanismo escogido tenga una justificación real y demostrable. Relación entre los mecanismos y el principio valor por dinero. Este principio exige que el Estado obtenga la mejor combinación entre calidad y costo, y la elección del mecanismo de contratación influye directamente en ese resultado. Una licitación pública puede generar más competencia y mejores precios, pero también implica un proceso más largo. La compra ágil favorece rapidez, pero solo para montos acotados. El convenio marco ofrece precios prevalidados, pero no para todas las categorías de bienes y servicios. El desafío es escoger el mecanismo que permita cumplir la necesidad sin generar sobreprecios ni procesos innecesariamente complejos. En simple, el mecanismo es una herramienta. Si se elige bien, favorece el valor por dinero. Si se elige mal, puede afectar la eficiencia del gasto público. Convenio marco y compra ágil. Convenio marco. Este convenio es un mecanismo de contratación donde el Estado selecciona previamente a los proveedores y fija las condiciones comerciales para determinadas categorías de bienes o servicios. En vez de licitar cada vez, los organismos públicos pueden comprar directamente desde un catálogo electrónico, con precios y productos ya validados. Su fundamento está en la Ley 19.886 y en el reglamento, que establecen su carácter preferente. Por lo tanto, si la necesidad del servicio está cubierta por un convenio marco vigente, esa debe ser la vía de contratación.
Este sistema facilita compras recurrentes, asegura precios prevalidados y reduce tiempos, aunque siempre dentro del marco de transparencia propio del mercado público. Funcionamiento. El convenio marco funciona a través de catálogos electrónicos disponibles en mercado público. Estos catálogos incluyen productos y servicios que ya fueron evaluados previamente por la Dirección de Compras, tanto en precio como en calidad mínima. Los proveedores que aparecen en el catálogo pasaron por un proceso de selección y quedaron habilitados para venderle al Estado durante el periodo de vigencia del convenio. Para comprar, el organismo público simplemente ingresa al catálogo, compara las alternativas disponibles y selecciona la opción que mejor se ajusta a su necesidad, emitiendo una orden de compra. Este sistema permite agilizar las adquisiciones frecuentes y reduce los tiempos asociados a una licitación tradicional, manteniendo un nivel razonable de competencia y transparencia. Grandes compras. Las grandes compras son una modalidad especial que opera dentro del propio convenio marco. Están pensadas para adquisiciones de gran envergadura, donde el monto o el volumen de bienes y servicios exige un procedimiento más estructurado que una simple compra directa por catálogo. Cuando el valor supera ciertos umbrales, el organismo público debe seguir un proceso específico, con criterios técnicos y económicos más detallados, aunque siempre utilizando a los proveedores habilitados en el convenio marco. Este mecanismo permite aprovechar los beneficios del catálogo, pero sin perder control sobre decisiones relevantes en compras grandes, donde el impacto presupuestario es mucho mayor. Ventajas y limitaciones. El convenio marco tiene ventajas claras para el Estado. Reduce los tiempos de compra porque no es necesario licitar cada vez, permite acceder a precios preevaluados y disminuye la carga administrativa. Pero también tiene limitaciones. Solo se puede comprar lo que está dentro del catálogo, que en algunos casos puede tener pocos proveedores o productos desactualizados. En ciertas categorías, la competencia se reduce porque solo participan quienes quedaron habilitados en el convenio. En simple, el convenio marco es muy útil para compras recurrentes o estandarizadas, pero no siempre ofrece la mejor alternativa cuando se trata de necesidades específicas o mercados muy dinámicos. Procedimiento de compra. El procedimiento de compra mediante convenio marco es bastante directo. Primero, el organismo selecciona la categoría correspondiente dentro del catálogo electrónico. Luego, compara las alternativas disponibles, productos, precios, especificaciones técnicas y condiciones comerciales. Una vez elegida la opción que satisface mejor la necesidad, se selecciona el proveedor habilitado y se emite la orden de compra por mercado público. Todo queda registrado automáticamente en la bitácora electrónica, asegurando trazabilidad del proceso. Este mecanismo simplifica la contratación, pero exige revisar bien las opciones internas del catálogo para justificar adecuadamente la elección. Advertencias y consideraciones prácticas. El convenio marco facilita muchas compras, pero no es un mecanismo perfecto. Su principal limitación es que depende del catálogo. Si los productos no están actualizados o si la oferta es reducida, el servicio puede quedar con opciones poco competitivas. También hay mercados donde solo quedaron habilitados uno o dos proveedores, lo que reduce la competencia y obliga a justificar bien la elección. Este mecanismo funciona excelente para bienes estandarizados, pero es menos adecuado para la necesidad en situaciones específicas o muy técnicas. Aún así, cuando la categoría existe, el convenio marco es obligatorio, por lo que el organismo debe revisar el catálogo antes de optar por otro procedimiento. Compra ágil. Es un mecanismo simplificado pensado para adquisiciones de bajo monto. Permite a los organismos públicos comprar de manera mucho más rápida y con menos carga administrativa que una licitación tradicional. El procedimiento exige publicar la necesidad en el sistema, recibir ofertas en un plazo breve y seleccionar la alternativa que mejor responda a la necesidad del servicio. A pesar de ser un mecanismo más flexible, sigue siendo una compra pública, se debe usar mercado público,
dejar trazabilidad en la bitácora y seleccionar al proveedor de acuerdo con criterios objetivos. La lógica es muy sencilla. Para compras pequeñas, el Estado no necesita un procedimiento largo, pero sí un proceso transparente y verificable. Fundamento. La compra ágil está regulada en el artículo 97 del reglamento de la Ley 19.886. Esta norma establece que los organismos públicos pueden utilizar este mecanismo para adquisiciones de bajo monto, siempre manteniendo la trazabilidad y la transparencia del proceso. Aunque es un procedimiento simplificado, sigue siendo una compra pública. Debe realizarse a través de mercado público, con publicación de la necesidad y registro en la bitácora. El artículo 97 define además que la selección del proveedor debe basarse en criterios objetivos y coherentes con la necesidad del servicio, de modo que la rapidez del mecanismo no afecte la transparencia ni el valor por dinero. En síntesis, la base legal de la compra ágil respalda un proceso rápido, pero sin perder las garantías propias de la contratación pública. Montos y límites. La compra ágil solo puede utilizarse para adquisiciones cuyo monto sea igual o inferior a 100 UTM. El organismo debe solicitar al menos 3 cotizaciones a través del sistema, pero puede avanzar incluso si recibe menos, siempre que lo registre en la bitácora. Este procedimiento prioriza a las empresas de menor tamaño y a los proveedores locales. De hecho, el sistema primero notifica a ese grupo antes de abrir la cotización al resto. Además, la compra ágil no requiere dictar una resolución administrativa, basta con generar y aceptar la orden de compra en mercado público. En términos simples, es un mecanismo rápido, acotado por monto y con énfasis en proveedores pequeños. Procedimiento. El procedimiento de la compra ágil comienza con la publicación de la necesidad del mercado público. Esa publicación es esencial porque asegura la publicidad mínima del proceso y permite que los proveedores puedan cotizar. Una vez publicada, el organismo solicita cotizaciones. El sistema invita primero a empresas de menor tamaño y proveedores locales, y si no hay respuesta, se abre al resto. Las ofertas llegan en un plazo breve y el organismo debe compararlas considerando criterios objetivos como precio, calidad, oportunidad y condiciones de entrega. Seleccionada la alternativa que mejor satisface la necesidad, se emite la orden de compra directamente en el sistema. Esa orden formaliza el contrato y genera automáticamente el registro en la bitácora electrónica. Con esos pasos, el proceso queda trazable y completo, manteniendo rapidez sin perder transparencia. Limitaciones y advertencias. La compra ágil es un mecanismo rápido y flexible, pero tiene limitaciones claras. Solo puede utilizarse para compras cuyo monto sea igual o inferior a 100 UTM. Cualquier adquisición sobre ese umbral debe ir a un procedimiento distinto. Al ser una modalidad de respuesta rápida, es común que existan pocos oferentes, lo que puede reducir la competencia y derivar en procesos menos convenientes. Por eso es importante revisar bien las cotizaciones y documentar cualquier decisión. Además, la compra ágil no reemplaza a la licitación pública. Su función es cubrir necesidades menores sin generar procesos largos, pero siempre dentro del marco de transparencia del mercado público. Finalmente, todo debe quedar registrado en la bitácora electrónica porque la trazabilidad es obligatoria incluso en procesos simplificados. Licitación pública. Definición y naturaleza jurídica. La licitación pública es el procedimiento principal y obligatorio para contratar con el Estado. Se trata de un proceso concursal abierto, donde cualquier proveedor que cumpla los requisitos establecidos en las bases puede participar. Su naturaleza jurídica se caracteriza por la publicidad, la libre concurrencia y la competencia, lo que significa que el servicio debe abrir la oportunidad a todos los interesados y evaluar las ofertas con criterios objetivos y previamente definidos. Las bases administrativas y técnicas son el marco del proceso, porque fijan las reglas, los requisitos y los criterios de evaluación.
y tanto los proveedores como el organismo público están obligados a ajustarse estrictamente a ellas. En términos simples, la licitación pública es el mecanismo que mejor garantiza transparencia, igualdad y valor por dinero en la contratación estatal. Fundamento. El fundamento legal de la licitación pública se encuentra en el artículo 9 de la Ley 18.575, que establece que los contratos administrativos se celebrarán como regla general mediante propuesta pública. Este artículo fija un estándar claro. El Estado debe contratar de manera abierta y transparente, permitiendo que todos los proveedores tengan la posibilidad de presentar ofertas. Las excepciones a esta regla solo pueden ser previstas expresamente en la ley o en su reglamento y deben ser justificadas. Esto significa que cualquier desviación de la licitación pública, como una licitación privada o un trato directo, requiere un fundamento legal y una motivación clara. Esta base normativa asegura que la contratación pública se realice con publicidad, libre concurrencia y probidad, limitando la discrecionalidad de los organismos y reforzando el control sobre la utilización de recursos públicos. Bases de licitación. Concepto y función, artículo 4 del reglamento. Este artículo define las bases de licitación como el documento que establece las reglas administrativas y técnicas del proceso. Las bases cumplen una función esencial. Determinan quién puede participar, qué se está licitando, cómo deben presentarse las ofertas y bajo qué criterios serán evaluadas. Tanto el organismo público como los oferentes están estrictamente sujetos a lo que establezcan las bases. No pueden apartarse de ellas ni agregar requisitos no contemplados, porque eso vulneraría los principios de transparencia, igualdad y estricta sujeción. En definitiva, las bases son el marco jurídico que estructura toda la licitación, fija las reglas del juego y garantizan que el proceso sea objetivo, transparente y verificable. Excepciones. ¿Cuándo procede otro mecanismo? Las excepciones a la licitación pública están claramente reguladas. La primera situación en que no corresponde usar la licitación pública es cuando existe un convenio marco vigente para la categoría que se necesita. En ese caso, el servicio está obligado a utilizarlo. La licitación privada solo procede cuando se configura algunas de las causales establecidas en la ley y el reglamento, como la existencia de un mercado muy reducido o cuando la licitación pública anterior quedó desierta. El trato directo es todavía más excepcional y requiere causales estrictas, como una emergencia, proveedor único o hechos sobrevinientes que hagan imposible realizar una licitación. Finalmente, cuando el monto es igual o inferior a 100 UTM, puede utilizarse la compra ágil. Lo importante es que ninguna de estas alternativas puede usarse para eludir la obligación de licitar públicamente. Toda excepción debe estar legalmente fundada y registrada en el expediente. Tipos de licitación pública según monto: L1, LE, LP y LR. La normativa clasifica las licitaciones públicas según el monto involucrado, porque cada tramo exige distintos niveles de publicidad, plazos y formalidades. La licitación L1 corresponde a montos de hasta 100 UTM y es la más simple dentro de las licitaciones públicas. La licitación LE abarca montos hasta 1000 UTM y la LP llega hasta 5000 UTM. En estos niveles ya se incrementan los plazos mínimos y las rigurosidades de las bases. Las licitaciones LR son las de mayor cuantía, para montos superiores a 5000 UTM, y están sujetas a los estándares más exigentes de transparencia, publicidad y control. Esta clasificación permite ajustar el procedimiento a la magnitud del gasto, asegurando que el estatuto mantenga niveles adecuados de competencia y resguardo según el monto involucrado. Prohibición de fragmentar para evitar la licitación. La normativa prohíbe expresamente fragmentar una contratación para disimular montos menores y así evitar la licitación pública. Fragmentar significa dividir artificialmente una misma necesidad en varias compras pequeñas,
con el fin de bajar el monto y utilizar mecanismos más simples como la compra ágil o licitaciones en menor cuantía. Este acto constituye una infracción al principio de probidad, afecta la transparencia del proceso y puede dar lugar a responsabilidad administrativa. La Contraloría revisa con especial atención estos casos y cuando detecta fragmentación puede declarar la ilegalidad del procedimiento y ordenar retrotraer el proceso. En resumen, si la necesidad es una sola, la contratación también debe ser una sola. Dividirla para saltarse la licitación pública es una práctica ilegal. Contenido mínimo de las bases. El artículo 41 exige que las bases incluyan los antecedentes generales del contrato, como el objeto, el presupuesto disponible, los plazos y la modalidad de contratación. Además, deben establecer con claridad los requisitos jurídicos, económicos y técnicos que deben cumplir los oferentes. Esta información es esencial para asegurar que solo participen proveedores idóneos y que todos conozcan las condiciones desde el inicio. Las bases deben contener las especificaciones técnicas del bien o servicio, indicando con precisión qué se requiere y bajo qué normas. También deben regular cómo se presentan las ofertas, los medios electrónicos disponibles y los plazos. Los criterios de evaluación, factores, ponderaciones y metodología deben estar definidos desde el inicio, porque una evaluación basada en criterios no publicados vulnera la legalidad del proceso. El reglamento exige que las bases detallen cómo se realizará la apertura de ofertas, las reglas de admisibilidad y los plazos de adjudicación. Además, deben indicar las garantías que se exigirán y las condiciones de ejecución, incluyendo penalidades y mecanismos de supervisión. La forma de pago y las reglas para modificar el contrato también deben quedar expresadas. Todas estas disposiciones garantizan transparencia y control durante toda la vida del contrato. Plazos mínimos de publicidad. Artículo 25 del reglamento. Este artículo fija los plazos mínimos de publicidad para las licitaciones públicas. Estos plazos varían según el monto del contrato, porque mientras mayor sea la cuantía, más tiempo necesitan los proveedores para preparar ofertas completas. Para licitaciones de hasta 1000 UTM, el plazo mínimo de publicación es de 5 días corridos. Cuando el monto va entre 101 y 1000 UTM, el plazo aumenta a 10 días. En contratos mayores, entre 1001 y 5000 UTM, la licitación debe publicarse al menos por 20 días. Y para montos superiores a 5000 UTM, el plazo mínimo es de 30 días corridos. Estos plazos son obligatorios y buscan asegurar que todos los proveedores tengan suficiente tiempo para participar en igualdad de condiciones. Apertura de ofertas y reglas generales. Artículo 33 del reglamento. Este artículo establece cómo debe realizarse la apertura de ofertas en una licitación pública. La apertura es electrónica y se hace directamente en mercado público, lo que asegura transparencia y un registro automático de cada documento presentado. En esta fase se individualiza el oferente, se verifica el precio ofertado y se revisa la documentación exigida, particularmente las garantías cuando corresponda. El organismo debe revisar si falta algún documento o existe un error formal y, en ese caso, puede dejar observaciones para que el oferente las subsane dentro de un plazo de 24 horas. Todo el proceso queda registrado en la bitácora electrónica, lo que permite trazabilidad completa y evitar cualquier manipulación posterior de las ofertas. Evaluación de oferta. Artículo 54 del reglamento. Este artículo establece cómo debe realizarse la evaluación de las ofertas en una licitación pública. La evaluación es técnico-económica y debe basarse estrictamente en los criterios definidos en las bases con sus respectivas ponderaciones. Esto significa que el servicio no puede agregar factores nuevos, modificar porcentajes ni cambiar la metodología durante el proceso. Además del precio, la evaluación debe considerar elementos como la calidad, la experiencia, la capacidad técnica y los beneficios futuros que la propuesta genere para la administración, siempre que estos factores estén descritos en las bases. Cuando corresponde, la comisión evaluadora analiza todas las ofertas, emite un informe y propone la adjudicación.
Este informe es fundamental porque documenta cómo se aplicaron los criterios y permite verificar la objetividad del proceso. La claridad de los criterios y la rigurosidad en su aplicación son esenciales para asegurar transparencia, igualdad y valor por dinero. Comisión Evaluadora. Integración y funciones. Artículo 54, inciso final. Bueno, aquí se regula la comisión evaluadora de las ofertas. Esta comisión se constituye cuando las bases así lo disponen y su integración mínima debe incluir funcionarios idóneos para analizar tanto los aspectos técnicos como los económicos de las propuestas. La comisión tiene la responsabilidad de aplicar de manera estricta los criterios y ponderaciones establecidos en las bases, sin alterar factores, porcentajes o metodologías previamente definidas. Su trabajo culmina con un informe de evaluación que detalla cómo se analizaron las ofertas y cuál es la propuesta de adjudicación. Este informe es fundamental porque permite verificar objetividad, transparencia y coherencia en la aplicación de los criterios. Finalmente, el acto de adjudicación debe fundarse en ese informe, lo que asegura trazabilidad completa y limita la discrecionalidad del organismo público. Criterios de evaluación del artículo 63 del reglamento. Este artículo regula una situación particular dentro de la licitación pública, las licitaciones de menos de 500 UTM. En estos casos, las municipalidades, los gobiernos regionales y los organismos desconcentrados pueden incorporar criterios que otorguen preferencia a proveedores locales, siempre que esto no afecte la evaluación técnica ni económica. Es importante entender que esta preferencia es limitada. La ponderación debe ser necesariamente inferior a la de los criterios principales y no puede tener como efecto excluir u obstaculizar la participación de otros oferentes. Además, el uso de este criterio debe ser coherente con probidad, eficiencia, competencia y sustentabilidad, tal como lo exige el propio artículo 63. Conclusión. Y con esto cerramos este recorrido por la contratación pública, los mecanismos disponibles y, en particular, la licitación pública como procedimiento central del sistema. Revisamos cómo se estructura una licitación, qué deben contener las bases, cuáles son los plazos, cómo se evalúan las ofertas y en qué casos pueden aplicarse mecanismos alternativos como el convenio marco o la compra ágil. La idea es que, entendiendo bien estas reglas, puedas analizar cualquier proceso de contratación con claridad y, sobre todo, con criterio jurídico. Si este contenido te sirvió, te invito a suscribirte, comentar y compartir. Se vienen más videos sobre derecho público y herramientas prácticas para estudiantes y profesionales. Desde ya te agradezco que hayas llegado hasta el final de este video y nos vemos en el próximo. Que estés bien.